Jiraiya, el sapo mágico. Ogata era el hombre del señor de un castillo que vivía en la isla de las 9 provincias de Kyushu. Solo tenía un hijo, un niño a quien la gente en admiración apodaba Jiraiya, joven trueno. Durante una de las guerras civiles, este castillo fue tomado y Ogata fue asesinado, pero un criado suyo, muy fiel, escondió al niño Jiraiya en su seno, y así escaparon hacia el norte de Echigo. Allí vivió hasta que llegó a convertirse en hombre. En esa época, Echigo estaba infestada de ladrones. Un día, el fiel servidor de Jiraiya fue atacado y como se resistió, fue asesinado por los ladrones. Jiraiya, ahora que estaba solo en el mundo, salió de Echigo y llevó una vida errante en distintas provincias. Todo este tiempo estuvo consumido por el deseo de revivir el nombre de su padre y restaurar la fortuna de su familia, siendo extremadamente valiente y un experto espadachín. Se convirtió en jefe de una banda de ladrones y saqueó a muchos ricos mercaderes, y en poco tiempo tuvo muchos hombres armados y botines que conformaron su riqueza. Estaba acostumbrado a disfrazarse, a entrar personalmente a las casas y frente a la presencia de los hombres ricos, y así aprender todo sobre sus puertas y guardias donde dormían, y en qué habitaciones se guardaban sus tesoros, de modo que el éxito era sencillo. Escuchando de un anciano que vivía en Shinano, empezó un plan para robarle, y para ello se disfrazó de peregrino. Shinano es una meseta llena de montañas, y la nieve es profunda en invierno. Una gran tormenta de nieve se avecinaba. Jiraiya tomó refugio en una humilde casa por el camino. Entrando encontró a una mujer muy hermosa, que lo trató con gran amabilidad. Esto, sin embargo, no cambió la naturaleza del ladrón. A medianoche, cuando todo estaba en calma, desenvainó su espada y, yendo silenciosamente a su habitación, encontró a la dama absorta y leyendo. Levantando su espada, estaba a punto de golpear su cuello, cuando en un instante el cuerpo de la mujer se convirtió en el de un hombre muy viejo, que agarró la pesada hoja de acero y la rompió en pedazos como si fuera un simple palillo. Entonces tiró los pedazos de acero y habló así a Jiraiya, quien permanecía asombrado por aquel hecho, pero no tenía miedo. Soy un hombre llamado Sensu-Dojin y he vivido en estas montañas durante muchos siglos. Y aunque mi verdadero cuerpo es el de un enorme sapo, puedo matarte fácilmente. Pero tengo otro propósito. Así que te perdonaré la vida y te enseñaré magia en su lugar, le dijo el anciano. Entonces el joven inclinó la cabeza hacia el suelo, derramó lágrimas de agradecimiento frente al anciano y rogó que lo recibiera como su discípulo. Permaneciendo con el anciano de la montaña durante varias semanas, Jiraiya aprendió todas las artes de los espíritus de la montaña, cómo causar una tormenta de viento y lluvia, hacer un diluvio y controlar los elementos a voluntad. También aprendió a gobernar a los sapos y a su antojo asumieron un tamaño gigantesco, para que pudiera pararse sobre sus espaldas y cruzar ríos y llevar enormes cargas. Cuando el anciano terminó de instruirlo, le dijo: de ahora en adelante, deja de robar o de hacer daño a los pobres en cualquier forma. Toma de los ricos malvados y de los que adquieren dinero deshonestamente, pero ayuda a los necesitados y a los que sufren. Hablando así, el viejo se convirtió en un enorme sapo y saltó lejos, muy lejos. Lo que este viejo espíritu de la montaña le ordenó hacer
era justo lo que Jiraiya deseaba lograr. Emprendió su viaje con un corazón alegre. Ahora puedo hacer que la tormenta y las aguas me obedezcan, y todos los sapos están en mi mandado. Pero la magia del sapo no puede controlar la de la serpiente. Tendré cuidado de su veneno, se dijo Jiraiya. Desde entonces, la pobre gente oprimida se regocijó muchas veces cuando los ávaros comerciantes y los prestamistas de dinero abusivos perdieron sus tesoros, porque cuando un pobre agricultor cuyas cosechas no brotaban y no podía pagar el alquiler o el préstamo en la fecha prometida, estos prestamistas de corazón duro lo echaban de su casa, se apoderaban de sus camas y sus esteras y su tina de arroz, e incluso del santuario y de las imágenes de los dioses en la estantería, para venderlos en subasta por un precio insignificante a sus siervos, que los revendían a un precio elevado para el prestamista de dinero, que así obtenía un doble beneficio. Cada vez que un avaro era robado, la gente decía: «El joven trueno ha golpeado», y entonces se alegraban sabiendo que era Jiraiya, el joven trueno. De esta manera su nombre pronto se convirtió en palabra clave de los pobres en aquellos tiempos difíciles. Sin embargo, Jiraiya siempre estaba dispuesto a ayudar a los inocentes y honestos, aunque fueran ricos. Un día, un comerciante llamado Fukutaro fue sentenciado a muerte, aunque en realidad no era culpable. Jiraiya, al enterarse de ello, se dirigió al magistrado y le dijo que él mismo era el que había cometido el robo. Así que la vida del hombre fue salvada y Jiraiya fue colgado de un gran roble. Pero durante la noche, su cadáver se transformó en un sapo toro que saltó lejos, fuera de la vista, y se adentró en las montañas de Shinano. En esa época, vivía en esta provincia una joven muy hermosa, una doncella llamada Tsunade. Su personalidad era muy encantadora. Siempre fue obediente a sus padres y amable con sus amigos. Su tarea diaria era ir a las montañas y cortar leña para abastecerse. Un día, mientras estaba así ocupada cantando, mientras hacía su tarea, conoció a un hombre muy viejo con una larga barba blanca que le rozaba el pecho, que le dijo: «No me temas, he vivido en esta montaña muchos cientos de años, pero mi verdadero cuerpo es el de un caracol. Te enseñaré los poderes de la magia para que puedas caminar sobre el mar o cruzar un río, por muy rápido y profundo que sea, como si fuera tierra firme». Alegremente la doncella tomó las lecciones diarias del anciano y pronto pudo caminar sobre las aguas como sobre los senderos de la montaña. Un día el anciano dijo: «Ahora te dejaré y volveré a mi forma anterior. Usa tu poder para acabar con los ladrones malvados. Ayuda a aquellos que defienden a los pobres. Te aconsejo que te cases con el célebre hombre Jiraiya y así unirán sus poderes». Diciendo esto, el anciano se convirtió en un caracol y se alejó arrastrándose. Me alegro, dijo la doncella para sí misma, porque la magia del caracol puede vencer a la de la serpiente. Cuando Jiraiya, que tiene la magia del sapo, se case conmigo, podremos destruir al hijo de la serpiente, el ladrón llamado Dragón Enroscado, Orochimaru. Por buena fortuna, Jiraiya conoció a la doncella Tsunade, y estando encantado con su belleza y conociendo su poder mágico, envió un mensajero con regalos para sus padres, pidiéndoles que les dieran a su hija como esposa. Los padres estuvieron de acuerdo, así que la joven y amorosa pareja se casó. Hasta ahora, cuando Jiraiya deseaba cruzar un río, se convertía en un sapo y nadaba a través de este, o convocaba a un sapo toro ante él, que aumentaba de tamaño hasta llegar a ser
tan grande como un elefante. Luego, estando de pie sobre su espalda verrugosa, a pesar que el viento soplaba salvajemente sobre su ropa, Jiraiya llegaba a la orilla opuesta con seguridad. Pero ahora, con los poderes de su esposa, los dos sin ninguna demora caminaron como si la superficie del río fuera un piso duro. Poco después de su matrimonio, estalló la guerra en Japón, entre los dos famosos clanes Tsuchikage e Inukage. Para ayudarles a librar sus batallas y capturar los castillos de sus enemigos, la familia Tsuchikage pidió la ayuda de Jiraiya, quien accedió a servirles y llevó su estandarte en su espalda. Sus enemigos, los Inukage, entonces consiguieron los servicios del dragón enroscado. Este dragón, llamado Orochimaru, era un ladrón muy malvado, cuyo padre era un hombre y cuya madre era una serpiente que vivía en el fondo del lago Takura. Era perfectamente hábil en la magia de la serpiente y al derramar veneno sobre sus enemigos podían destruir a los guerreros más fuertes. Coleccionando miles de seguidores, hizo grandes estragos en todas las partes de Japón, robando y asesinando a buenos y malos, ricos y pobres por igual. Amando la guerra y la destrucción, él unió sus fuerzas con la familia Inukage. Ahora que la magia del sapo y el caracol estaban unidas a un ejército y la magia de la serpiente ayudaba al otro, los conflictos eran sangrientos y terribles, y muchos hombres fueron asesinados en ambos bandos. En una ocasión, después de llevar a cabo una dura batalla, Jiraiya huyó y se refugió en un monasterio con unos pocos vasallos de confianza para descansar un poco. En este retiro vivía una encantadora princesa llamada Tagoto. Había huido de Orochimaru, quien la deseaba para que sea su novia. Ella odiaba casarse con la descendencia de una serpiente y esperaba escapar de él. Vivía con miedo de él continuamente. Orochimaru escuchó en un momento que tanto Jiraiya como la princesa estaban en ese lugar. Se convirtió en una serpiente y, destilando un gran bocado de tóxico veneno, se arrastró hasta el techo de la habitación donde dormían Jiraiya y su esposa, y llegando a un punto directamente sobre ellos, vertió el tóxico veneno sobre las cabezas de sus rivales. El humo de la prisión dejó tan estupefacto a los seguidores de Jiraiya e incluso a los monjes que Orochimaru al instante se convirtió en un hombre, beneficiándose de la oportunidad para apoderarse de la princesa Tagoto, y huyó con ella. Gradualmente los fieles sirvientes se despertaron de su estupor y encontraron a su amo y a su amada esposa delirando y cerca del punto de morir, y a la princesa desaparecida. ¿Qué podemos hacer para devolverle la vida a nuestro querido señor?, se preguntaban. Esta era la pregunta que cada uno hacía a los demás, ya que con los rostros apesadumbrados y los ojos llorosos, contemplaban las pálidas formas de su señor inconsciente y de su consorte. Llamaron al venerable sacerdote del monasterio para ver si podía sugerir lo que se podía hacer. ¡Ay, qué vamos a hacer!, dijo el anciano sacerdote. No hay medicina en Japón para curar la enfermedad de tu señor, pero en la India hay un elixir que es un antídoto seguro. Si pudiéramos conseguir esto, el señor se recuperaría. ¡Ay, ay! Y un coro de lamentos mostró que toda esperanza había desaparecido, pues la montaña en India donde se hizo el elixir yacía a 8.000 kilómetros de Japón. Justo en ese momento, un joven llamado Rikimatsu, uno de los pajes de Jiraiya, se levantó para hablar. Solo tenía 14 años y servía a Jiraiya por gratitud, porque había rescatado a su padre de muchos peligros y salvado su vida. Pidió permiso para decir unas palabras al sacerdote.
quien, viendo el rostro ansioso del joven, lo señaló con su abanico para que hablara. ¿Cuánto puede vivir nuestro señor?, preguntó el joven. Estará muerto en 30 horas, respondió el sacerdote con un suspiro. Iré y buscaré la medicina, y si nuestro amo sigue viviendo, cuando vuelva se pondrá bien. Ahora, Rikimatsu había aprendido magia y hechicería de los Tengus, o elfos de nariz larga de las montañas, y podía volar alto en el aire con increíble rapidez. Diciendo unas pocas palabras de encantamiento, se puso las alas de un Tengu, montó en una nube blanca y cabalgó sobre el viento del este hacia la India. Adquirió el elixir de los espíritus de la montaña y regresó a Japón en un día y una noche. Al primer toque del elixir en la cara del enfermo, él respiró profundamente. La transpiración brillaba en su frente y en unos instantes más se incorporó. Jiraiya y su esposa mejoraron, y la guerra estalló de nuevo. En una gran batalla, el dragón enroscado, Orochimaru, fue asesinado, y la princesa rescatada. Por su destreza y ayuda, Jiraiya fue hecho daimyo de Itsu. Es como una designación de noble. Estando cansado de la guerra y de las penurias de la vida, Jiraiya se alegró de vivir tranquilamente en el castillo y de criar a su familia en paz. Pasó el resto de sus días leyendo los libros de los sabios, componiendo versos, admirando las flores, la luna y el paisaje, y ocasionalmente cazando con halcones o pescando. Allí, entre sus hijos y los hijos de sus hijos, terminó sus días en paz.